¿Qué tal? Mi nombre es José Alan Domínguez Cortua, soy alumno de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y pues hoy vengo a presentar el tema de inmunidad innata que va dirigido para la materia de inmunología, estando esta materia a cargo del catedrático, el doctor Jesús Gil Gómez. Para entrar en materia, el término inmunidad pues va a derivar de la palabra latina immunitas, que se refiere a la protección frente a procesos legales que disfrutaban los senadores romanos mientras permanecían en el ejercicio de su cargo. Y pues históricamente el término inmunidad pues ha hecho referencia a la protección frente a la enfermedad y pues de un poquito de forma más específica frente a enfermedades infecciosas. Tenemos que las células y las moléculas responsables de tal inmunidad pues constituyen el sistema inmunitario y pues a su respuesta conjunta y coordinada a la introducción de sustancias extrañas pues se le va a denominar como respuesta inmunitaria. Tenemos que la función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa contra los microbios infecciosos, pero sustancias extrañas no infecciosas pues pueden desencadenar respuestas inmunitarias. Además, pues en algunas situaciones pues los mecanismos que normalmente protegen a los individuos de la infección y eliminan las sustancias extrañas también son capaces de provocar lesiones tisulares y enfermedad. Entonces, por tanto, una definición un poquito más concreta de las respuestas inmunitarias es de que es la reacción a los componentes de los microbios, así como a macromoléculas como proteínas, polisacáridos y pequeñas sustancias químicas que pues, son reconocidos como extraños independientemente de la consecuencia fisiológica o patológica de tal reacción inmunitaria. Entonces, para entrar un poquito en la diapositiva, tenemos de que la inmunidad innata, o también llamada como inmunidad natural o nativa, pues constituye la primera línea de defensa contra los microbios y pues consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos que existen incluso antes de la infección y que pueden responder con rapidez a ella. La defensa contra los microbios está mediada por las reacciones tempranas, tanto de la inmunidad innata como las respuestas tardías de la inmunidad adaptativa. Y pues estos mecanismos reaccionan con los productos de los microbios y de las células dañadas y responden de una forma prácticamente idéntica a infecciones repetidas. Y pues en este caso los mecanismos de inmunidad innata pues son específicos para las estructuras que son comunes a grupos microbianos relacionados y pues no puede distinguir diferencias finas. Entonces tenemos que cuando se activa la inmunidad innata, las barreras físicas, químicas y mecánicas actúan de forma pasiva y activa pues para evitar el ingreso de un agente invasor. Después participan diferentes grupos celulares que a partir de una serie de receptores permiten el reconocimiento del patógeno o del daño celular originado. Ello va de la mano con el establecimiento de la respuesta inflamatoria y la activación de la cascada del complemento. Tenemos que esta, a su vez, va a estar presente desde el nacimiento. Esta no va a ser específica, no va a tener memoria. Esta es órgano específica y es rápida. Va de las 0 a las 12 horas desde que inicia, pues se puede decir que desde que inicia la infección y está mediada principalmente por receptores. Tenemos que los principales componentes de la inmunidad son: uno, barreras físicas, biológicas y químicas, como el epitelio y las sustancias químicas antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales. Dos, células fagocíticas, como por ejemplo neutrófilos, macrófagos, por decir algunos. Tenemos también a las células dendríticas, a los linfocitos citolíticos naturales o NK y también a otros tipos de células linfáticas innatas. Entonces, en el punto número 3 tenemos que también parte de la inmunidad innata son las proteínas sanguíneas, incluidos miembros del sistema de complemento y otros mediadores de inflamación, que también esos podían entrar lo que son las citocinas y las quimiosinas. Podemos dividir los tipos de barrera en tres, que son físicas o mecánicas, y pues en este un ejemplo claro sería que las células están fuertemente unidas por desmosomas, también el flujo del aire o el fluido a través del epitelio, o incluso también el movimiento ciliar. En cuanto a las químicas, pues también tenemos a los ambientes ácidos, los cambios de pH, las enzimas secretadas, y pues a las biológicas tenemos a la florasa profita normal, que en este caso se dejó de utilizar este término y se empezó a emplear el que es la microbiota. Y pues por poner ejemplos, tenemos que en el epitelio intestinal pues tenemos cerca de 200 metros cuadrados y pues en este caso la piel y las mucosas pues son superficies que van a separar tanto el exterior del interior del organismo. Y tenemos que pues las células del epitelio producen AMP y esto es por sus siglas en inglés que significan antimicrobial péptides o péptidos antimicrobianos y pues que son capaces de matar o inactivar diferentes microorganismos. Entre los AMP pues se encuentran lo que son las defensinas, las catelicidinas, las lectinas tipo C, la ribonucleasa, las proteínas S100 y las uriacinas. Y pues otro mecanismo de defensa está constituido por barreras de tipo mecánico, como lo comentábamos, que pues en la mucosa
a forma de explicación, pues en las mucosas los movimientos ciliares pues favorecen lo que son la expulsión de los microorganismos por medio de la remoción y el recambio de las mucosas. Y pues en ese mismo sentido los movimientos peristálticos pues también son muy importantes para la expulsión de los parásitos del intestino. La microbiota también está asociada con las defensas del organismo contra agentes patógenos y pues muchas de las interacciones entre humanos, animales o microorganismos pues no ocasionan enfermedades e incluso pues son benéficas para ambos. La microbiota pues se encuentra en la piel y las mucosas. El mutualismo pues es un factor primordial para la supervivencia de una especie. Por otro lado pues la microbiota inhibe el desarrollo de otras poblaciones de microorganismos, ya sea patógenos o no, y pues debido a la competencia por el espacio y los recursos energéticos y a la secreción de compuestos antibacterianos, inhiben la colonización por agentes infecciosos que en este caso sí pueden producir una enfermedad. Así pues, la microbiota es un pues, mecanismo de barrera biológica, como les comentaba anteriormente, de la respuesta inmunológica innata y pues está presente desde el nacimiento y pues va a ser producida por la colonización de bacterias en las mucosas y pues esta a su vez va a estimular su maduración y va a estimular la eficiencia del sistema inmunológico. Pues tenemos que pues también la complejidad de la microbiota pues depende de múltiples factores, entre estos pues el ambiente en el que el individuo se está desarrollando en este momento, bueno, a partir de su nacimiento y también su alimentación y también entra mucho en juego el uso de antibióticos y la exposición a radiación. Hablaremos un poco de las características a resaltar de la inmunidad innata. En esta, pues las respuestas inmunitarias innatas frente a un microbio son inmediatas y pues no requieren de una exposición previa al microbio. Las células efectoras y moléculas inmunitarias innatas pues son completamente funcionales incluso antes de la infección o se activan con mucha rapidez por los microbios para impedir, controlar o eliminar las infecciones. Otro punto tenemos de que no se produce ningún cambio apreciable en la calidad ni en la magnitud de las respuestas inmunitarias innatas frente a un microbio tras una exposición repetida. Esto quiere decir que pues hay poca o nula memoria. Y pues en este caso también las respuestas innatas se activan por el reconocimiento de un grupo relativamente limitado de estructuras moleculares que van a ser productos ya sea de los microbios o también se expresan por las células del anfitrión, ya sea que están lesionadas o muertas. Bueno, las células del sistema inmunológico innato han desarrollado una estrategia de reconocimiento de patógenos mediante un número limitado de receptores de reconocimiento codificados en una línea germinal que va a estar presente en todos los individuos. Y pues estos receptores reconocen estructuras moleculares conservadas durante su evolución, lo que permite la generación de receptores específicos. Hay diversas moléculas comunes en muchos organismos patógenos y pues estos son reconocidos por varios receptores de las células de los organismos y estas moléculas van a ser denominadas como PAM, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Un PAM es una estructura molecular con las siguientes características. Primero, pues no son expresados por el huésped. En segunda, son moléculas asociadas a procesos necesarios para la supervivencia del microorganismo o son mecanismos de su patogenicidad. En tercera, pues son compartidos por varios microorganismos. En cuarta, pues son relativamente invariables. En la esquina inferior derecha tenemos un recuadro en donde podemos ver algunos patrones moleculares asociados a patógenos. Por ejemplo, los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos en la pared celular, los glúcidos. Y pues cada uno de ellos se va a asociar a un tipo de microorganismo. Verbigracia, virus, bacterias, ya sean gram positivas o gram negativas, y también a los hongos. Y bueno, pues los DAM son moléculas propias, que son producto de muerte celular o de un daño en tejidos, que puede presentarse como resultado del daño celular causado ya sea por infecciones, por toxinas químicas, por quemaduras, traumatismos o por una reducción del riego sanguíneo. Tenemos que el sistema inmunológico pues va a definir daño a cualquier cosa que produzca estrés o un daño tisular, lo cual permite que las células presentadoras de antígeno pues se activen por medio de reconocimiento de los PAM o los DAM o se activen por producto del estrés, por daño tisular o una presencia de algún patógeno. Y pues en algunos casos se estimulan a las células sanas del sistema inmunitario para que produzcan y liberen algunos DAM, a veces denominados como alarminas. Estos DAM son patrones moleculares asociados a daño. Y en la esquina inferior derecha tenemos algunos tipos, por ejemplo, proteínas inducidas por estrés, los cristales como el urato monosódico, las proteínas nucleares.
El reconocimiento de los PAMP o DAMP es por medio de diversos receptores, denominados PRR, que al igual que sus ligandos, pues se han conservado evolutivamente. Y estos PRR o receptores de reconocimiento de patrones se agrupan en secretorios, endocíticos y de señalización. En cuanto a los PRR secretorios, pues comprenden los surfactantes como el tipo A en el pulmón, la proteína C reactiva, la proteína amiloide sérica y la lectina, que están presentes en el torrente sanguíneo. En el punto número 2 tenemos a los PR endocíticos y pues esos incluyen los receptores para la manosa, la galactosa y los receptores scavenger. Y pues estos últimos van a detectar los PAMP y favorecen el proceso de internalización como la fagocitosis. En el tercer punto tenemos a los PRR de señalización y aquí los receptores tipo TOL se encuentran o también denominados como TLR. Esos favorecen la eliminación del agente al inducir la producción de una serie de citocinas inflamatorias. Entonces aquí tenemos que los receptores para el reconocimiento del patrón pues están ligados a vías intracelulares de una serie de transducción de señales y pues de acuerdo con su localización los receptores pues se van a clasificar en citoplasmáticos, membranales y séricos. En cuanto a los PRR citoplasmáticos, pues tenemos a los receptores tipo NOT o NLR. Pues esta familia está conformada por más de 20 proteínas citosólicas y tiene tres subfamilias, las de NLR, que serían las CART, las PYD y las RIG. Entonces, los microorganismos que pueden lograr acceso al citosol, pues pueden ser invasivos o escapar del fagosoma, o aquellos contenidos en vacuola que pueden traslocar sus productos al citosol por medio de sistemas de secreción y pueden activar a miembros de la familia NLR. Entonces los NLR pues se encuentran en una amplia variedad de tipos celulares. En algunos pues mejor estudiados de los tipos de NLR pues se encuentran en células inmunitarias inflamatorias y también en algunas células de la barrera epitelial. Empezaremos hablando por la familia CART y esta familia CART pues incluye principalmente los receptores NOT1 y NOT2 y pues estos receptores poseen dentro de su estructura un dominio denominado como CART el cual les permite mediar la señalización a través de la activación de caspasas inflamatorias. La señalización vía NOT1 y NOT2 resulta en la producción de citocinas proinflamatorias y otras moléculas con efectos antimicrobianos. El NOT1 o NLRC1 pues tiene una expresión ubicua en las células del organismo y reconoce el ácido gamma D glutamil mesodiaminopimélico que va a estar presente en el péptido glicano de todas las bacterias gram negativas y en algunas bacterias gram positivas. Bueno, pues empezaremos con la familia PYD también, y pues los receptores que componen la familia PYD participan en la formación del inflamosoma. El NLRPI, o también denominado como NALPI, pues posee en su extremo N-terminal un dominio PYD. También posee un dominio intermedio denominado NACHT y también posee un dominio de LRR. Y pues los dominios PYD se asocian a una proteína adaptadora, la cual permite la asociación de la caspasa 1 para formar el complejo NLRP, ASC y caspasa 1. El NLRP3, o también denominado como NALP3, pues se requiere para la activación del inflamosoma y la caspasa 1 en respuesta a ligandos de TLR, RNA bacteriano y DNA viral, así como componentes de las paredes bacterianas. Proseguimos con los receptores tipo RIG, y estos tienen como ligandos moléculas de RNA que suelen ser viral, por lo que al activarse pues, se producen el interferón tipo 1. Entonces, el RIG1 se reconoce en el citosol la presencia de dsRNA corto menor a 1 kilobase, de ssRNA y de RNA con un extremo 5' trifosfato provenientes de los virus de la influenza, la rabia, estomatitis vesicular, el virus de la hepatitis e incluso el dengue. Y pues el MDA5 reconoce en el citosol la presencia del dsRNA mayor a 2 kilobases del poliovirus, del virus de la hepatitis A y del virus del dengue. Empezaremos a hablar por los PRR membranales. Bueno, estos receptores tipo TOL o TLR, como les comenté, pues son un conjunto de receptores transmembranales presentes en la membrana extracelular o en la membrana endosomal que reconocen numerosos PAMP. Y pues estos constituyen un nexo entre el compartimento extracelular y el intracelular. Tenemos que en la membrana extracelular pues, se encuentran los receptores TLR1, 2, 4, 5, 6 y 11. Y dentro de las vesículas intracelulares están los TLR3, 4, 7, 8 y 9. Y pues estos TLRs pues, se expresan pues, sobre todo en células dendríticas, macrófagos, células cebadas o también llamadas mastocitos. También monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y los natural killer. Aunque también se encuentran en diversas poblaciones de células.
Los receptores scavenger, pues estos se expresan principalmente en las células fagocíticas y reconocen células en apoptosis, lipoproteínas modificadas acetiladas u oxidadas, como fosfatidilcerina y fosfatidilcolina. También ligandos polianiónicos como los LPS o por sus siglas, que son lipopolisacáridos bacterianos y el ácido lipotecoico. También algunos miembros de esta familia, pues como el caso del CD36, están implicados en la fisiopatología de la aterosclerosis, más que nada debido al papel de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas en la actividad de los macrófagos y su diferenciación en células espumosas, lo que es parte del proceso de formación de la placa de ateroma. La superfamilia de lectinas tipo C. Esta está constituida por un numeroso grupo de proteínas que se caracteriza por tener uno o más dominios tipo lectina C altamente conservados. Y esta superfamilia está dividida en 17 grupos. Bueno, los miembros de esta superfamilia pues participan en los siguientes procesos. Primera, pues en la adhesión celular. En segunda, la integración y remodelación de tejidos. También participan en la activación de plaquetas, en la activación del complemento, en el reconocimiento de patógenos y en la fagocitosis. La lectina 1 pues es una proteína transmembranal considerada una lectina tipo C, no clásica, que reconoce el beta-glucano y en su región extracelular pues posee un solo dominio tipo lectina y en una región transmembranal. Y pues se expresan en linfocitos B, monocitos, macrófagos, células dendríticas y también los neutrófilos. En los fagocitos, pues la lectina 1 actúa de manera de un sensor del tamaño del patógeno y pues previene la liberación de las NET. Las NET son las trampas extracelulares de neutrófilos y pues la deficiencia de esta lectina 1 pues da lugar a la liberación desmedida o inapropiada de las NET, lo que va a ocasionar un daño en los tejidos en el curso de un proceso infeccioso. Y pues lo que va a hacer es de que en vez de que ayude, va a perjudicar. Dentro de la familia hay moléculas de reconocimiento solubles. Las principales familias de estas son las colectinas y ficolinas, que difieren principalmente en su estructura, aunque sus ligandos son similares. Las colectinas llevan a cabo su reconocimiento mediante su dominio CRD al interactuar con motivos ricos en manosa como L-fucosa, N-acetilglucosamina o N-acetilmanosamina. Sus principales funciones son la agregación de patógenos, la opsonización y activación de la fagocitosis. Inhibe el crecimiento microbiano y modula la respuesta inflamatoria y la producción de citocinas. Bueno, en este caso vamos a hablar de las pentraxinas, pues estas son unas familias de proteínas formadas por 5 monómeros y existen pentraxinas pequeñas como la proteína C reactiva y el amiloide sérico P y también hay grandes como la proteína PTX3. Entonces, la proteína C reactiva es producida en el hígado gracias al estímulo de citocinas como la interleucina 1 y la 6, por lo que es característicamente una proteína de fase aguda. Se une a la fosfocolina, puede ligar a C1Q, debido a lo cual puede activar la vía clásica del complemento. Hablaremos de los Iglecs, y estos son lectinas que tienen dominios de inmunoglobulinas en su estructura. Se expresan en las células de la respuesta inmunológica y participan en procesos de adhesión y fagocitosis. Y pues también regulan la respuesta inflamatoria, ya que expresan receptores inhibitorios. Una función muy importante es que puede atenuar el daño tisular asociado a la activación por los GAMP. En esta tabla muestro algunas moléculas de reconocimiento del patrón del sistema inmunitario innato, como los receptores tipo TOL, los NOT o también denominados como NLR, los RIG o también los detectores de ADN citosólico, los CLR y los basureros. También en esta siguiente imagen podemos encontrar algunas moléculas de reconocimiento de patrón en el sistema inmunitario, pero que son solubles, como la pentraxina, las colectinas, las ficolinas y en específico el complemento. Es importante hablar acerca de los receptores para la porción FC de los anticuerpos. Y pues estos receptores reconocen motif o patrones presentes en la llamada fracción cristalizable o porción FC de los anticuerpos. Y pues pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, excepto el receptor de tipo 2 para la IgE, que forma parte de la superfamilia de las lectinas de tipo C. Y pues se ha descrito 7 tipos de receptores para la IgG, 2 para la IgE y 1 para la IgA, IgM e IgD. Y pues algunas de las principales funciones efectoras mediadas por los receptores para la porción FC son 1, la endocitosis y fagocitosis, 2, la citotoxicidad mediada por anticuerpos, la 3, la activación y degranulación de células con la consecuente liberación de mediadores inflamatorios y la cuarta, la activación celular para la producción de mediadores inflamatorios lipídicos, citocinas y quimiosinas. Hablaremos un poquito de las células fagocíticas y pues bueno,
Las células que se han especializado en funciones fagocíticas, sobre todo macrófagos y neutrófilos, pues son la primera línea de defensa contra los microbios que rompen las barreras epiteliales. El papel esencial que desempeñan los fagocitos se demuestra en la frecuencia elevada de infecciones bacterianas y micóticas mortales en pacientes con recuentos bajos de neutrófilos sanguíneos. Esto a causa de cánceres en la médula ósea o el tratamiento del cáncer y en pacientes con deficiencias heredadas de las funciones de los fagocitos. Un componente muy importante es el sistema mononuclear fagocítico y pues está formado por monocitos de la sangre y los macrófagos que están en diferentes órganos y tejidos para captar microorganismos. Un elemento muy importante es el macrófago, y pues estos son leucocitos fagocíticos grandes que son capaces de moverse al exterior del sistema vascular al atravesar la membrana celular de los vasos capilares, y pues entran a áreas intercelulares en persecución de los patógenos invasores. Y pues en los tejidos los macrófagos órganos específicos pues están diferenciados a partir de las células fagocíticas presentes en la sangre llamadas monocitos. Entonces tenemos que los macrófagos pues son los fagocitos más eficientes y pueden fagocitar números sustanciales de bacterias u otras células o también microorganismos patógenos. Y bueno, la unión de moléculas bacteriales a los receptores sobre la superficie de este macrófago van a desencadenar la ingestión y la destrucción de la bacteria a través de la generación de una llamada brecha respiratoria, causando la liberación de especies reactivas de oxígeno. Y pues en este caso los patógenos también estimulan pues al macrófago a la producción de quimiosinas que van a atraer a otras células al sitio de infección. En otro apartado tenemos a los mastocitos, y pues estos mastocitos están presentes en la piel y en el epitelio mucoso y van a secretar rápidamente citocinas proinflamatorias y mediadores lipídicos en respuesta a infecciones y otros estímulos. También es muy importante hablar de los linfocitos citolíticos naturales o NK, y estos pues es la primera y mejor descrita célula linfocítica innata, sobre todo contra virus y bacterias intracelulares. Y pues bueno, las funciones efectoras de estos NK es matar a las células infectadas y producir interferón gamma, que va a activar más que nada los macrófagos para que destruyan a los microbios que ya fagocitaron. Y pues estos distinguen las células infectadas, estresadas de las sanas. Y pues su función está regulada por un equilibrio entre señales generadas por receptores activadores y receptores inhibidores. Bueno, las células dendríticas pues realizan funciones de reconocimiento y son efectoras esenciales de la pues, inmunidad innata. Estas también pues poseen procesos citoplasmáticos largos, parecidos a dendritas o manitas, algo así. Son prolongaciones. Y pues estas están presentes de forma constitutiva en el epitelio y en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Dada su ubicación y morfología, pues estas células pueden detectar microbios invasores y por si fuera poco expresan más tipos diferentes de TLR y receptores citoplasmáticos de reconocimiento de patrón para cualquier otro tipo de célula, lo que pues las convierte en los detectores más versátiles de PAMP y DAMP entre los tipos celulares. Y pues bueno, las células dendríticas son capaces de desencadenar y dirigir una respuesta inmunitaria adaptativa mediada por linfocitos T. Estos a su vez pues refleja la capacidad de esta célula para captar antígenos proteicos microbianos y transportarlos a los ganglios linfáticos donde se alojan los linfocitos T vírgenes. Y pues se van y muestran los antígenos proteicos de una forma que los linfocitos T puedan reconocer. Por eso se denomina que estas son las células presentadoras de antígeno por excelencia. Bueno, estas células dendríticas pues son capaces de desencadenar y dirigir de un modo excepcional las respuestas inmunitarias adaptativas mediadas por los linfocitos T, y esto va a depender pues mucho de la respuesta inmunitaria innata a los microbios. Bueno, un elemento que no podía faltar en esa descripción son los neutrófilos, ya que constituyen alrededor del 50 al 70% de los leucocitos en la sangre y son las células con actividad fagocítica mayor. Y pues estas células pues, son reclutadas en el sitio de la infección durante el proceso y constituyen la primer línea de defensa. Entonces, pues los neutrófilos se activan y salen del espacio intravascular a los tejidos durante la respuesta inflamatoria. Tenemos que, pues, la respuesta antimicrobiana de los neutrófilos, pues se puede resumir en tres estrategias. 1, fagocitosis y muerte intracelular del patógeno. 2, degranulación del contenido y liberación de moléculas antimicrobianas en el pues, sitio de la infección microbiana. Y la tercera es la formación de las NET. La NET, como les comenté hace rato, es la trampa extracelular de neutrófilos. Y pues esta última estrategia consiste en la liberación del contenido nuclear del neutrófilo al espacio extracelular.
Bueno, aquí tenemos algunas fotos, una microscopía electrónica y algo más didáctico. Bueno, para hablar de estos elementos que son los basófilos y los eosinófilos, pues tenemos que son células relacionadas con los neutrófilos. Y pues cuando se activa al encuentro con un patógeno, pues los basófilos liberan histamina, siendo importantes en la defensa contra parásitos y juegan un papel muy importante en las reacciones alérgicas, tales como el asma. Y pues desde su activación, pues los eosinófilos secretan un rango pues, de proteínas altamente tóxicas y radicales libres, pues que son altamente efectivos en la muerte de bacterias y de parásitos. Pero pues también son responsables del daño tisular que ocurre durante las reacciones alérgicas. Y pues bueno, la activación y liberación de toxinas por estos eosinófilos es un tanto minuciosamente regulado para prevenir cualquier daño por la destrucción inadecuada de tejidos. Tenemos que estos basófilos pues son granulocitos sanguíneos con muchas similitudes estructurales y funcionales con los mastocitos o células cebadas que también reciben ese nombre. Y bueno, esos eosinófilos también son granulocitos sanguíneos que van a expresar gránulos citoplasmáticos que contienen enzimas pues lesivas para las paredes celulares de los parásitos, pero pues también pueden dañar a los tejidos del anfitrión. Bueno, algo muy importante y que ayuda a diferenciar entre los dos es de que los basófilos pues se tiñen con colorantes básicos, verbigracia, la hematoxilina, y podemos ver una imagen de ellos en la esquina inferior izquierda. Y en contraparte, los eosinófilos pues se tiñen con colores ácidos, como la eosina, y pues estos se van a ver del color rojo, y podemos verlos en la esquina inferior derecha. Bueno, tenemos a las células gamma delta o linfocitos gamma delta que exponen características que las ubican en la frontera entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Por un lado, las células T gamma delta podrían ser consideradas como un componente de la inmunidad adaptativa, puesto que estas modifican los genes TCR o receptores de células T para producir una recombinación cruzada y pues desarrollar un fenotipo de memoria. Sin embargo, pues las múltiples combinaciones pues podrían también ser consideradas partes del sistema inmunitario innato, donde los receptores restringidos del TCR o NK pues podrían ser usados como un modelo de reconocimiento del receptor. Verbigracia, de acuerdo a este paradigma, pues grandes cantidades de células T, ya sea B gamma 9 o B delta 2, responden en horas a moléculas comunes producidas por microorganismos patógenos. Y pues en cambio las células T B delta 1 intraepiteliales, pues altamente restringidas, responderán a las células epiteliales estresadas. Bueno, algo muy importante que tenemos que destacar y enfatizar son las citocinas. Y pues estos son un grupo de proteínas secretadas con estructuras y funciones diversas que regulan y coordinan pues muchas actividades de las células de la inmunidad innata y adaptativa. Estas tienen un subgrupo extenso de citocinas con relación estructural que regulan la migración, que se va a llamar quimiotaxis, y el movimiento celular, llamadas quimiosinas. Entonces, pues estas tienen ciertas cualidades. Y en una de esas, pues es la pleiotropía, que significa que actúan sobre muchos tipos de células diferentes y una célula puede expresar receptores para más de una citocina. También tiene lo que es la redundancia, que es que muchas citocinas pues comparten funciones similares. También tiene sinergismo y antagonismo. Entre las muchas funciones de las citocinas tenemos las siguientes. Una, pues es el crecimiento y la diferenciación de todas las células inmunitarias. Y dos, tenemos que ayuda a la activación de las funciones efectoras de los linfocitos y los fagocitos. En última instancia, tenemos que dirige el movimiento de las células inmunitarias, desde la sangre a los tejidos y de los tejidos hasta una profundidad mayor. Y pues más que nada pues son los agentes responsables de la comunicación intercelular, inducen la activación de receptores específicos de membrana, también tienen que ver con las funciones de proliferación y diferenciación celular, obviamente intervienen en la quimiotaxis, en el crecimiento y modulación de la secreción de inmunoglobulinas, y pues también estas son producidas fundamentalmente por los linfocitos y los macrófagos activados, aunque también pueden ser producidas por leucocitos y los polimorfonucleares, también por las células endoteliales, por las células epiteliales e incluso por los adipocitos y por los miocitos. Entonces, las citocinas secretadas por los linfocitos se llaman linfocinas y pues aquellas que van a ser producidas por los macrófagos se van a denominar como monocinas. Y pues más que nada, pues eso va a ser dependiendo del tipo de célula que,
que dé ese tipo de citocinas. Entonces, su acción fundamental pues consiste en la regulación del mecanismo de la inflamación. Y pues hay citocinas que son proinflamatorias y hay otras que son antiinflamatorias. Bueno, pues hacer una generalización de sus efectos es prácticamente imposible. Y pues de acuerdo con sus funciones se pueden clasificar en autocrinas, paracrinas y endocrinas. En este caso, las autocrinas pues son las citocinas que actúan sobre las células que las secretan. Las paracrinas, pues si la acción se restringe en el entorno inmediato del lugar de secreción. Y pues las endocrinas, si las citocinas llegan a regiones distantes del organismo, ya sea mediante la sangre y pues pueden actuar sobre diferentes tejidos. Entonces tenemos que la sobreestimulación de las citocinas pues puede disparar un síndrome peligroso que se va a denominar como una tormenta de citocinas. Pues esta tormenta de citocinas está altamente relacionada con la COVID-19 y pues como sabemos, pues no provoca exclusivamente un daño respiratorio y se ha descrito una afectación neurológica, cardiovascular, renal, entre otros órganos. Y pues concretamente a nivel cardíaco se estima que hay daño en 1 de cada 10 pacientes hospitalizados. Y pues gracias a estudios realizados en China, que es donde proviene la mayor cantidad de información, tenemos que las tormentas de citocinas o la respuesta inflamatoria exacerbada, pues favorece la aparición de trombosis venosa arterial o incluso una coagulación intravascular diseminada, así como la afectación miocárdica como una miocarditis o incluso arritmias. Para poder entender cómo pasa todo esto, o mejor dicho, pues la fisiopatología de la COVID-19 en relación con la enfermedad tromboembolítica venosa, o también por sus siglas denominada como ETB, pues debemos describir lo siguiente. Y pues, más que nada, pues al tener un alveolo normal, en este pues estarán presentes los neumocitos tipo 2, los macrófagos, estos que no van a estar activados. También va a haber una membrana hematoalveolar que va a estar formada por el epitelio alveolar, el espacio intersticial y pues obviamente el endotelio. Y finalmente pues vamos a tener la presencia del oxígeno, el cual va a ingresar a las vías respiratorias sin ninguna dificultad para poder llevar a cabo pues una hematosis adecuada. Y pues esto se va a presentar en un estado normal. Teniendo en cuenta pues lo anterior, podemos mencionar que cuando el virus ingresa al pulmón, infecta los neumocitos tipo 2 y esto pues al realizar las autopsias antes mencionadas, que pues se llevaron a cabo en Europa y obviamente en Asia, más que nada porque pues ahí fueron las tasas de mayor contagio, pues se puso de manifiesto que existía un daño de los neumocitos, había citomegalia, había hiperplasia celular, y pues esos cambios se hicieron en primera instancia para una realización de una compensación fisiológica, pues. Y pues esta autopsia también reveló que había un crecimiento del núcleo de los neumocitos y pues estos mismos a su vez, pues perdieron sus capacidades fisiológicas, ya que por la adaptación, pues perdieron el epitelio alveolar. Aunado a esto, pues se observó la presencia de macrófagos activados y pues en estas circunstancias se observó que había una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T, CD8 principalmente. También había monocitos y también habían linfocitos natural killer. Y pues en pacientes en estado crítico, pues estos macrófagos activados producirán una respuesta inflamatoria exacerbada, pues que va a ser acompañada por una tormenta de citocinas, principalmente la interleucina 1, la interleucina 6, el factor negroestimural alfa y el interferón gamma. Y pues esta respuesta no se va a autolimitar, va a generar a su vez daño que inicialmente va a ser en el pulmón, pero después va a continuar de manera sistémica, produciendo a su vez pues una difusión multiorgánica. Y posterior a ello pues se podía generar una sepsis viral y finalmente concluir con la muerte del paciente. Pues debido a esta tormenta de citocinas, se produce una atracción de otras células inflamatorias, provocando así pues un aumento de la espesura de la membrana hematoalveolar. Y pues dentro del alveolo se va a generar pues un exudado inflamatorio. Y en pocas palabras, o mejor, en palabras más acertadas, el paciente empieza a presentar tos acompañada de disnea. Y ulterior a esto, pues hay una formación de una membrana hialina, la cual se traduce en más que nada en la aparición de un distrés respiratorio agudo, o también puede haber un colapso alveolar o incluso áreas de atelectasia. Bueno, ulterior a estos acontecimientos se pueden llegar a una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Siendo así, pues tenemos una diferencia alveolo-arterial de oxígeno aumentada, estando esto presente en las insuficiencias respiratorias hipoxémicas, que van a cursar con una relación ventilación-perfusión disminuida, o sea, tendiendo al cero.
ya que los alvéolos están hipoventilados, ya sea porque pues tienen un exudado o porque cursan con atelectasia, como les comentaba. Generalmente pues el manejo de estos pacientes pues es por medio de intubación. Y pues para poder aumentar la fracción inspirada del oxígeno, pues también se utiliza para aumentar la presión inspiratoria al final de la expiración y pues se intenta tener abiertos los alvéolos al final de la expiración y pues permitir incluso en el final de la expiración pues que continúe llegando oxígeno y pues dando como resultado aumento del PEP. Bueno, siendo esta última la presión positiva al final de la expiración, para que entendamos esas siglas. Y pues aunado a esto, en los pacientes más críticos, pues se puede recurrir a la pronación, intentando así pues abrir ciertas áreas alveolares, aunque pues en algunos pacientes no funciona y pues literalmente fallecen. Y pues gracias a las autopsias antes mencionadas, pues se sabe que también presentan una difusión endotelial, ya sea porque el virus infecta la célula endotelial y genere pues un edema. También puede presentarse el cuadro de vasculitis con cierta isquemia en órganos o también debido pues, a la tormenta de citocinas o mejor dicho, a la respuesta inflamatoria exacerbada, que a su vez pues, va a generar un estado protrombótico y bueno, en algunas de estas sustancias producidas por las células inflamatorias, más la injuria y el daño endotelial, inician por la producción de microtrombos. Y pues en pacientes con microtrombos o pacientes con un cuadro de trombosis pulmonar microvascular, pues no se podrá recuperar o llegar a una compensación fisiológica, concluyentemente morirá. Pues para entender esto debemos de recordar que estos trombos se producen por el daño endotelial inmunomediado por la tormenta de citocinas. E incluso pues se menciona en ciertas investigaciones que el sistema de complemento puede tener cabida en esta situación. Pues en pacientes en estado crítico a causa del COVID, pues tienden a presentar también todos los motivos, o sea, estos pacientes presentan todas las posibles o todos los criterios para que puedan presentar una trombosis. Y pues gracias a esto pues podemos recurrir a la triada de Virchow. Entonces, esta triada de Virchow pues explica la fisiopatología de la trombosis y pues está compuesta por éstasis, que pues es el lentecimiento de la circulación y pues esos pacientes, como sabemos, están encamados. También debe de haber un daño endotelial que posiblemente va a ser producido por el mismo virus y al último va a estar el estado procoagulante, que va a ser debido a la respuesta inflamatoria. Como lo dije hace un momento, pues clasificar las citocinas es bastante difícil, pero pues se pueden agrupar en 4 grupos funcionales de acuerdo al sitio o pues la fase específica de la respuesta inmune en la que actúan. Así pues tenemos a las citocinas proinflamatorias que actúan en la respuesta inmune innata, inespecífica o durante una inflamación. Tenemos a las citocinas que favorecen el desarrollo de la inmunidad celular o también denominadas como citotóxica. Y también tenemos a las citocinas que favorecen la producción de diversas clases de inmunoglobulinas o pues están relacionadas con la inmunidad humoral. Y tenemos por último las citocinas con funciones extrainmunológicas o hemostáticas. También aquí tenemos un componente muy importante de la inmunidad innata, el cual es el sistema de complemento. Y pues este consiste en una cascada de activación enzimática de un conjunto de proteínas cuya finalidad principal es la de producir una lisis bacteriana. Los componentes del complemento son más de 30 proteínas séricas y pues la mayoría de ellas pues se sintetizan en los hepatocitos. Bueno, aquí se encuadra dentro de la inmunidad innata o inespecífica, aunque como se verá pues posee un nexo con la inmunidad específica o adaptativa, gracias a una de esas vías, a una de las vías de activación que tiene ella. Bueno, en cuanto a las funciones del complemento, pues tenemos que el principal es la lisis del microorganismo o ya sea una célula diana que está lesionada. Y pues el otra puede ser actuar como anafilotoxina, reclutando células para la respuesta inflamatoria. La otra puede ser la amplificación de la respuesta humoral específica. Y por último, interviene en la eliminación de los inmunocomplejos, que pues esta función se realiza por la vía clásica. Bueno, tenemos las vías de activación del complemento y pues clásicamente se describen dos vías de activación del complemento, la vía clásica y la alternativa. Pero pues recientemente se ha descrito una tercera vía de activación que se denomina como la vía de las lectinas o inhibidoras de manosa o por sus siglas en inglés como MBL. Y pues es importante conocer esta vía puesto que pues en la actualidad ya se ha caracterizado inmunodeficiencias causadas por alteraciones en esta proteína o que son propias de esta vía. Tenemos que en el recuadro
bueno, en la imagen que tenemos en la esquina inferior derecha, presentamos cómo se encuentran las vías y se unen en una vía común, pero posteriormente les voy a comentar cómo está. Entonces la vía clásica se inicia por la unión del C1Q a la porción FC de las inmunoglobulinas G y M, a excepción de la G4. Por tanto, pues esta vía es el nexo del sistema de complemento con la inmunidad específica, como lo decíamos hace rato. Necesariamente, pues para que se active esta vía, el anticuerpo debe estar unido específicamente a su antígeno, formando entonces los denominados inmunocomplejos. Y pues, en definitiva, pues la vía clásica se va a activar cuando se reconocen los inmunocomplejos, que sería antígeno-anticuerpo. Bueno, tenemos también la vía alternativa y esta ruta pues se activa directamente sobre la superficie de muchos microorganismos a través de los factores C3 y el factor B, o también denominado como FB. Y pues el principal desencadenante es el reconocimiento de los lipopolisacáridos, es sobre todo en los primeros años de vida el principal mecanismo de defensa frente a bacterias encapsuladas. Por último, la última vía de activación, pues es la vía de las lectinas o MBL. Y pues aquí su mecanismo de activación es, en esencia, equivalente al de la vía alternativa, siendo específicamente manosas los antígenos microbianos reconocidos y siendo lectinas las proteínas del complemento que inician esta vía. Y bueno, como recordando lo que les comenté hace rato, hay una vía común, independientemente de la vía que inicie la activación, pues todas convergen en la formación de C3 convertasa, punto desde el que se pone en marcha una ruta común para la formación del complejo de ataque a la membrana, también denominado como CAM o MAC por sus siglas en inglés. El CAM se forma por el ensamblaje de la proteína C5, C6, C7, C8 y también C9 sobre la membrana microbiana. Entonces, en ella se va a formar un poro y cuyo efecto esencial es producir un notable desequilibrio osmótico en el microorganismo que va a conducir a su lisis. Bueno, también vamos a tener lo que es la regulación del complemento. Y bueno, el complemento, por su vía alternativa, sufre una activación permanente por la hidrólisis espontánea de C3, por lo que pues necesita unas vías de regulación finas y precisas que eviten la producción de daños tisulares al propio individuo por el estado de inflamación continua. Existen varias formas de regular ese sistema y pues tenemos que en ellas está la leabilidad de las proteínas del complemento, es decir, se degradan fácilmente. Tenemos también que C1-INH se va a unir y va a inactivar a C1R y C1S que van a formar parte del complejo C1. Y tenemos que también las proteínas de control del complemento, CCP, van a inactivar la formación de C3 convertasa. Tenemos varios receptores para el complemento. En este caso tenemos a CR1 y pues su ligando es sobre todo el componente C3b y en menor medida el IC3b, así como C4b, pues también sus principales funciones son que es un receptor opsónico en fagocitos mediante el que reconocen y engullen mejor los microorganismos recubiertos con C3b. Y pues tenemos que los eritrocitos y las plaquetas también captan a través de este receptor inmunocomplejos opsonizados y los llevan a los fagocitos carroñeros de este sistema que les comenté, que es el sistema retículo endotelial. Y pues su defecto se asocia mucho a pacientes que presentan lupus. Y en el último tenemos al CR2 y pues este se une a varios productos de degradación derivados del C3b como IC3b o el C3DG. También se puede ligar con el virus de Epstein-Barr. Bueno, ¿cómo actúa el complemento en la inflamación? El sistema de complemento interviene de forma decisiva en el desencadenamiento de la inflamación debido a la actividad quimiotáctica de las anenfilotoxinas C3A, C4A y C5A. Y pues de ello las más potentes es 5A. De su acción se derivan los siguientes efectos. Pues más que nada en neutrófilos, pues hay un aumento de las moléculas de adhesión, hay una potenciación y pues del estallido respiratorio, producción de los radicales libres que les comenté hace rato. Y pues en mastocitos puede provocar una degranulación con el consecuente aumento de la permeabilidad. Y pues en resumen tenemos de que el sistema de complemento pues es un sistema multiproteico y pues se va a activar en cascada y pues que tiene como una misión marcar las células potencialmente peligrosas para ser fagocitadas ulteriormente y pues si fuese posible llenar la membrana plasmática de poros por donde pues entre agua e iones para que consecuentemente haya un desequilibrio osmótico intracitoplasmático y produzca así una lisis. Entonces, la principal deficiencia de factores de complemento a escala mundial
es la de C9. Y pues tenemos que el déficit de los factores de la vía clásica pues se asocian a una mayor predisposición a padecer enfermedades autoinmunitarias, mientras que el déficit de los factores de la vía común pues produce una mayor susceptibilidad a infecciones. Bueno, habiendo terminado mi tema, espero haya sido de su agrado y haya contenido los temas de su interés. Y me despido no sin antes recordarles que pueden darle me gusta y suscribirse al canal. Y pues cualquier duda les pido encarecidamente la dejen en la caja de comentarios. Si no es por el momento, pues me despido.